Amigos, estamos de vuelta con escenario social. Gracias por esperarnos. A la gente, como bien dice Cristian, como dice Alfredo, que tiene paciencia de oírnos. Ya hemos hecho el análisis, ¿cierto?, de lo que ocurrió desde el punto de vista internacional, ¿cierto?, de lo que ha ocurrido a nivel nacional con estos dos grandes temas que cruzan la información o que cruzaron la información en la semana. Vamos a Magallanes, a nuestro Magallanes, muchachos. Los invito al análisis de lo que está ocurriendo en nuestra región principalmente. Parto diciendo eh, este análisis estadístico que tiene que ver con lo que ha ocurrido en los últimos 7 días, desde el día 6 de noviembre al día 12 de noviembre. 7 días donde tenemos un promedio de 69 contagios diarios. Promedio de 69. La semana anterior teníamos un promedio de 66 y la anterior teníamos un promedio de 79. O sea, si sumamos estas 3 semanas, seguimos manteniendo un promedio que bordea las 71 personas diarias de contagio. Una positividad que sigue siendo alta, ¿ya? Y que desde el punto de vista del análisis, muchachos, quiero invitarlos a la discusión porque se ha generado se han generado una serie de movimientos sociales en nuestra región, en Punta Arenas, en Puerto Natales, que tienen que ver con esta presión que se ha hecho efectivamente para la reactivación. Entonces, hay dos fenómenos a los cuales quiero convocarlos a la discusión. Fíjense, uno tiene que ver con el autocuidado. La mayoría de esta gente que habla de que hay que reactivar el comercio, que hay que reactivar el turismo, se enfoca en el autocuidado. El autocuidado fue lo que llevó a Estados Unidos, ¿cierto?, a tener los niveles de contagio que tiene hoy en día. Y Brasil también. Nunca se entendió el concepto de este uruguayo que en algún momento nosotros tratamos en la radio, muchachos, que tenía que ver con esta libertad responsable, que es otra cosa distinta. Entonces, en esta lógica o en esta controversia que se genera entre el autocuidado, ¿cierto?, y el utilitarismo, quiero hablar de las muertes. Magallanes, déjenme revisar el número, registra a la fecha 159 muertes. Cuando el fenómeno de la muerte no nos toca cerca, entonces es fácil hablar de la reactivación, es fácil hablar de los fenómenos económicos, ¿cierto?, porque se transforman en el principal punto o en la principal vía de análisis. Pero cuando la muerte no nos toca de cerca, entonces uno naturaliza el número de muertos. Y se muere una persona más, se muere una persona menos, pero vamos, ¿cierto?, entonces por el autocuidado y enfoquémonos probablemente en esta lógica del utilitarismo, donde se privilegia el bienestar por sobre lo que es la riqueza, ¿cierto? Y probablemente lo que es el otro punto, que es la protección a la vida. Entonces, muchachos, hecho este análisis, o esta introducción, los invito, los convoco, ¿cierto?, a la reflexión. Cristian. Sí, bueno, el problema además es que las estrategias han ido fallando, pues si ya no podemos estar tanto tiempo en cuarentena, si tampoco se duran muy bien los objetivos, o sea, no hay trazabilidad. Entonces la pregunta es, ¿para qué estamos en cuarentena también? Porque está bien, pero también la economía también tiene que seguir funcionando, la gente en algún rato tiene que volver también todo esto a la normalidad y a la auténtica normalidad. La pregunta, claro, si era normal lo que vivíamos antes también, bueno, eso es otra materia también a conversar. Pero sí, hay un problema que se produce, es que uno ya desnaturaliza todo esto y las estadísticas pasan a ser estadísticas. Pues si la estadística se dice 1 millón de muertos, es una estadística. El problema es cuando uno le golpea con un familiar directo, una muerte es una tragedia, pero 1 millón de muertes es una estadística, como decía Stalin. Si el problema está en eso, que se termina desnaturalizando. Ahora, independiente de cuántos contagios más, contagios menos, la pregunta de fondo es cuánto tiempo vamos a estar así y cuál es la estrategia real, porque uno entiende que la cuarentena es una medida preventiva mientras se organiza el aparato, ¿cierto?, para enfrentar la crisis. Pero ya llevamos, o sea, estamos desde marzo con la misma estrategia y no ha cambiado. Más allá del cambio de ministro, más allá de ventiladores más, ventiladores menos, más allá de los cordones sanitarios no, de los permisos más o menos restrictivos, no ha cambiado mucho más. No ha cambiado mucho más. Santiago volvió a la normalidad, ya, ok. Aquí se demanda un poco que también se vuelva a la realidad, a la normalidad, pero la pregunta es, ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones? Si además el sistema de salud está robustecido o no para soportar una avalancha de enfermos y de contagios, si los test y el aislamiento y todas las medidas que se han tomado en cuenta, cuáles fueron las más efectivas y cuáles fueron las que no funcionaron, para desechar las que no funcionaron
y tomar las que fueron efectivas. Pero aquí hemos visto una serie de improvisaciones y disparates, como usar la mascarilla dentro de la casa, o como usar la mascarilla en la calle, cuando en Europa ya no se ocupa la mascarilla en la calle. La mascarilla se ocupa en recintos cerrados, donde hay mucha gente y donde uno puede contagiar a otros porque hay menos de 1,5 metros de distancia. En la calle es una imbecilidad andar con mascarilla. O en un auto, cuando uno va manejando solo, es una tontera andar con mascarilla. Dentro del hogar es un absurdo andar con mascarilla. Otra imbecilidad, restricción vehicular. ¿Para qué? Y también lo hemos hecho. O sea, todas esas tonteras las hemos hecho. Y la pregunta, insisto, entonces, ¿cuáles son las medidas que no funcionaron y cuáles son las que funcionaron para que las tomen en cuenta? Pero si no se han hecho mediciones, si no hay media culpa, estamos improvisando. Y el problema es que seguimos improvisando desde que este gobierno asumió. Sí, la improvisación, Alfredo, también tiene que ver con esta gestión que se ha hecho de la pandemia más que con el control. Fíjate, tal como dice Cristian, hay analistas que yo he visto en medios de circulación regional, ¿cierto?, que hablan de que hay que empezar desde ya a plantearse un escenario de reactivación que efectivamente involucre todas estas variables, porque efectivamente si no vamos a seguir improvisando y ese fenómeno no nos va a permitir salir del confinamiento. Existe confinamiento hoy en día todavía, existe toque de queda, Magallanes sigue teniendo una alta positividad, ¿ya? Y la más alta a nivel nacional, que es lo peor de todo. Sin embargo, ya se está hablando, ¿cierto?, de que a fin de mes se abre el Parque Nacional Torres del Paine. Mi pregunta es, no sé qué turista irá a llegar a Magallanes, porque esta crisis no es solamente de Magallanes, no es solamente de Chile, esta crisis mundial. Independientemente que se genere la reapertura de la frontera y que el aeropuerto de Santiago comience a recibir personas desde el extranjero, yo no creo que reciba turistas. Evidentemente va a recibir personas que vengan en situaciones de negocios probablemente, pero no sé si recibirá turistas, Alfredo. Sí, mira, este tema es un tema muy difícil de abordar, porque las cuarentenas siempre han estado en tela de juicio desde su creación. Ya el año 1370, en Venecia, se crea la 40 giorni, 40 días, como una medida para contener ciertas enfermedades. Obviamente había mucho menos medicamentos, etcétera, pongámonos en la situación de la época. Pero de ahí se ha trasladado a los tiempos modernos el término, pero siempre se ha puesto en tela de juicio cuál es la efectividad de la cuarentena. La cuarentena, que ya no son 40 días, tiene que estar constantemente siendo medida o siendo medidos sus efectos. Aquí también tenemos efectos de carácter de salud mental, efectos también que tienen que ver con la economía, que ya lo hemos abordado suficiente, pero también el principal efecto sanitario. Entonces hay que estar analizando permanentemente si realmente están cumpliendo su objetivo o no. Otro concepto que se ha usado en muchos países, y también es de antigua data, es crear lo que se denominó un lazareto. Y Lazareto obedecía a un lugar o a una isla donde se confinaban a los enfermos y se dejaban ahí tranquilitos y nadie se preocupaba de ellos. Yo creo que nosotros estamos más cercanos en Magallanes al concepto del lazareto que de la cuarentena, porque nos han dejado tranquilitos aquí, confinados en nuestras casas, en un verdadero lazareto, y sin preocuparse, digamos, en qué condición mental, ni económica, nada, está Magallanes, total, como en Santiago ya se está volviendo a la normalidad, no me importa lo que esté pasando en Magallanes. O las autoridades nos han hecho sentir fuertemente la voz, para qué hablar de la congelación de los créditos, etcétera, etcétera, nos han hecho sentir suficientemente la voz, ninguna autoridad. Entonces yo creo que estamos en una nueva situación, ya no estamos en cuarentena, sino que estamos en un lazareto, en que somos una isla donde tienen confinados a los enfermos y a la gente que está contagiada del COVID-19. Espero que se busquen las alternativas para que podamos salir de esto. Ahora, muchas comunidades o organizaciones dicen, bueno, levantemos la cuarentena. Sí, yo creo que puede ser una posibilidad real, pero en el caso del turismo yo me pregunto qué turista va a venir. O sea, yo no me imagino un turista
de Europa viniendo a las Torres del Paine. En ciudades como Ámsterdam, Holanda, están cerrados los cafés, están cerrados los restaurantes y el turismo es cero. Si en Ámsterdam es cero, ¿qué nos haría pensar de que en Natales o en Torres del Paine no va a ser cero? Entonces yo creo que hay otros temas que tienen que ser mucho más imaginativos, digamos, para poder salir del paso de esta situación. Cuando hablamos, Cristian, del número de que la positividad sigue siendo alta, esto solamente es para aclararlo, eso tiene que ver con el número de contagiados por cada 100.000 habitantes. Entonces, si la positividad de Magallanes es alta, eso también sugiere o quiere decir, desde el análisis, desde la interpretación estadística, ¿cierto?, de que también existe entonces un número mayor de contagios al que efectivamente se entrega. Por eso que en este segundo bloque nosotros normalmente partimos haciendo el análisis promedio, ¿cierto?, de cuánto contagiado hay en los últimos 7 días de momento que nosotros hacemos el programa. Entonces, desde el punto de vista de la cuarentena, yo recuerdo que en algún momento, Cristian, tú dijiste, que, claro, efectivamente, ¿qué pasa con quienes no han respetado la cuarentena desde el punto de vista de la libertad responsable, esta que se ha querido instalar y que nunca ha funcionado, y tampoco la cuarentena ha generado una solución para aquello? ¿Y qué pasa también con aquellos que han sido obligados a no respetarla, fundamentalmente los empleados? Entonces, hay una serie de elementos que tiene que ver con el análisis probablemente adecuado que se tenga que hacer. Y el análisis adecuado, entonces, desde el análisis adecuado, debiera salir una solución adecuada para buscar una estrategia que nos permita salir de esta cuarentena y volver a la actividad, que es distinto, como tú bien dices, Cristian, que es distinto a decir volver a la normalidad, volver a la actividad probablemente. Ese es el concepto. No sé si opinas lo mismo, Cristian. Pero claro que sí, pues sí, mira, sí, yo, por eso te digo, hay a veces, no sé, falta de conciencia o qué es lo que se busca, porque aquí están los días bonitos y sale todo el mundo a pasear a la costanera. eh, y al día siguiente vemos a los militares controlando. La pregunta, ¿cuánta gente realmente, o sea, es posible contagiarse en la costanera, insisto, en el ambiente abierto? ¿Ah? ¿Es posible contagiarse en la costanera en un ambiente abierto? ¿Cuál es la posibilidad real? Porque ya en Europa, te insisto, en las calles no se usan mascarillas, o tú las usas y cuando viene más gente te la pones, pero no estás constantemente con mascarilla, porque también se ha visto que esa cuestión en realidad es para cuando hay espacios confinados, pero no al aire libre, o al aire libre si hay mucha gente sí, pero si estáis haciendo una caminata y no hay gente alrededor no tiene mucho sentido. Entonces de repente pareciera que todas estas medidas son más represivas que para contener la enfermedad. O sea, ojalá la gente esté controlada, ¿cierto? Porque, te insisto, está el militar ahí revisando y no hay ningún chequeo, ningún control. La misma forma de pedir los permisos en la comisaría virtual es sumamente abierto, es sumamente flexible. Y tiene además estos problemas de que, a ver, no hay una trazabilidad ni siquiera de esos permisos. Se hizo un tremendo escándalo la vez anterior, ¿cierto? Que habían 40.000 permisos se tramitaban semanalmente. Bueno, si estáis 40.000 personas trabajando, pues ¿qué quieren? Sí, no es que la gente ande todo el día paseando ni parrandeando, si usted aquí mismo se generan las condiciones para que ocurra lo que Alfredo está señalando con este lazareto, ¿cierto? Para confinar a los leprosos modernos con este COVID-19. Pero en realidad, para gestionar la enfermedad no se está haciendo nada más. Y la tontera además, porque claro, mira, tal es el nivel de desinformación que la gente tiene la ilusión de que si le dejan abrir su negocio va a llegar la gente a comprarle. Y eso no va a ocurrir, pues, si primero hay gente que ya no tiene dinero, hay actividades que derechamente van a tener una muy mal pasar esta temporada, y por lo mismo, el Estado tiene que estar diseñando políticas adecuadas y realistas para ir en ayuda a esos sectores económicos, porque el turismo es un sector que ya está muerto. Si le costó a Europa, todavía están abriendo museos, por ejemplo, en Europa. Y claro, además, bueno, ahora lo están cerrando, pero el mes pasado lo habían abierto. Y cuando los abrieron, también había restricción de la cantidad de gente que tiene que ingresar. Entonces, igual, la infraestructura o el costo fijo de un museo no se sustenta con esa cantidad de visitas. O sea, económicamente tampoco era rentable tener más. Y bueno, y ahora también se colocaron medidas más extremas porque han habido rebrotes y, bueno, se fueron cerrando también algunas otras actividades. Entonces, con el turismo hay que ser especialmente consciente y realista de que es muy difícil que si se abre el Paine, lleguen turistas. Y primero, si es que tiene sentido abrir el Paine y no abrir Punta Arenas,
¿ah? Porque la pregunta es cómo llegan los turistas. ¿Van a llegar directo los van a tirar en paracaídas en avión al Paine? ¿O no será que tienen que llegar primero a Punta Arenas, en Punta Arenas alojarse y después ir a Natales y en Natales volver a alojarse y después ir al Paine? Entonces, la Bueno, pregunta es un es, circuito natural, ¿cierto? sí, pues la pregunta es cuáles son las medidas realistas que se están tomando. Mm. Alfredo, te cedo la palabra, fíjate. Bueno, mira, yo creo que obviamente estamos deseosos de medidas realistas y medidas que signifiquen, digamos, un cambio cualitativo respecto a la situación que estamos viviendo hoy. Y yo sé que no es fácil, digamos, decir, no, levantemos la cuarentena. Obviamente también aquí existe una forma, una dinámica social quizás diferente a países de Europa, digamos, porque donde la gente guarda una distancia social y son estrictísimos en eso. Digamos. Aquí, digamos, la gente no es muy respetuosa de la distancia social y eso lo vemos en los negocios, cuando uno tiene que ir a comprar, qué sé yo, alimentos, ve como la gente se junta demasiado. Incluso hay personas que se molestan cuando alguien les dice, oiga, por favor, mantenga la distancia. Entonces también tiene que ver mucho con nuestra característica social. Pero recordando este concepto del lazareto, digamos, la verdad que no podemos estar confinados como si fuésemos una isla o un lugar remoto de contención, donde nadie esté preocupado en un país centralista como este, en un país tan presidencialista como Chile, donde nadie esté preocupado de lo que pasa en Magallanes. O sea, aquí existe una preocupación sanitaria, una preocupación también que tiene que ver con la salud mental, una preocupación también que tiene que ver con la economía. Y yo creo que deben tomarse medidas urgentes. Y volvemos a retomar el tema y a reflotar el tema del congelamiento de la economía en Magallanes. No en el resto de Chile, pero sí en Magallanes. Hay que hacer cosas reales, porque por más que se levante la cuarentena en ciudades como Puerto Natales, que podemos discutir si es primero Natales, Punta Arenas, ya es una otra discusión, pero si se levanta la cuarentena en Puerto Natales, ¿quién les asegura o quién va a asegurar que levantándose la cuarentena en Puerto Natales el problema se va a solucionar? Yo creo que no se va a solucionar, porque no va a venir, no va a venir una corriente turista, digamos así, impresionante, digamos, a tratar de reflotar la economía de última esperanza, eso es irreal. Así que tienen que haber medidas mucho más sustantivas que para eso se eligieron que tienen que tomar las autoridades. No se observa, no se observa. Anhelamos de alguna otra forma y lo que uno conversa con la gente común, la gente que transita a pie, como decimos nosotros, en este Chile, en nuestro Magallanes, es que no se observa en el corto plazo, ¿cierto?, una medida que efectivamente apunta al congelamiento de esta economía. La banca está implacable, la banca está implacable. Eh, eh, y por eso yo les ponía en controversia, ¿cierto?, estos dos elementos. Por un lado, la exigencia que hacen estos grupos de presión para que efectivamente se vuelva la actividad y que tiene que ver con el autocuidado como concepto. Si alguien eso me lo puede definir, se lo voy a agradecer. Y la otra lógica es el tema de versus, ¿cierto?, el utilitarismo. Por eso hablaba de la cantidad de muertes cuando se naturaliza el número de muertes. Desde el punto de vista del utilitarismo, esto lo tratamos en algún programa hace tiempo, ya cuando hablamos de este filósofo austriaco, fíjate, el principal objetivo en el combate contra la actual pandemia debiera ser privilegiar el bienestar, según esta lógica utilitarista, ¿cierto? Más que centrarse probablemente en la discusión entre riqueza y protección a la vida. Entonces, va a ocurrir que podemos llegar al final de la curva, al final del proceso, a un momento en que la pobreza que produzca esta pandemia, ¿cierto?, va a ser más costosa que el propio valor que tenga la vida. Entonces, vuelvo a la consulta original, en estos minutitos que nos quedan, muchachos, autocuidado versus utilitarismo. Y ahí, más allá de esta medida que todos anhelamos que ocurra, que tiene que ver con este congelamiento que se pide a gritos y que no se observa, porque la agenda ha sido principalmente de endeudamiento.
y el chileno ha tenido que recurrir a sus propios recursos para salir adelante. El primer 10%, el segundo 10% ahora, en fin. Cristian, nos queda un poquito tiempo, les vuelvo a dar la palabra, amigos, para que cerremos el programa en este segundo bloque. Sí, no, mira, sí, al final hay que tomarse con medidas realistas, o sea, lo sanitario medirlo y ver qué cuestiones funcionan y cuáles no. ¿Ah? Y lo económico lo mismo, lo económico aquí hay que ponerse la manito en los corazones y decir, ¿sabes qué? Esta cuestión va a durar para rato, y la pregunta que vamos a hacer, ¿sacrificar el bolsillo de los trabajadores o sacrificar la macroeconomía? Y no se quiere sacrificar la macroeconomía, no le quiere sacrificar los bolsillos de los trabajadores. Entonces hay una... Y además el tema de la realidad, la conciencia de realidad, también está en una efervescencia política, que obliga a tomar decisiones de otro aspecto. E insistir con el mismo modelo oligárquico no tiene mucho sentido hoy día. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir improvisando o vamos a tomar medidas para realmente superar esta crisis? Y eso es lo que no se aprecia de parte del gobierno. Alfredo, nos quedan 3 minutitos. Bueno, siempre me gusta terminar el programa o tratar de terminar, a veces nos olvidamos con un mensaje de esperanza, y al igual que cuando trato de escribir esas columnas a la cual tú te refieres. Yo pienso que hay que hacer un llamado fuerte a las autoridades, que por favor se pongan la mano en el corazón, de que hay gente que la está pasando muy mal, no solamente gente de escasos recursos, sino que gente de sectores medios, que muchas veces por vergüenza esconde su realidad. ¿Para qué hablar de los pequeños empresarios? Por más ayuda o danza de millones que hablemos, esa danza de millones no está llegando a mano de los pequeños empresarios. Vamos a tener un desastre muy grande durante los próximos meses si no se hace algo en serio. Y estamos cayendo en un darwinismo social, ya que tú estás hablando del utilitarismo, en un darwinismo social, donde sálvense quien pueda y obviamente solamente el más fuerte se va a salvar. Y eso yo creo que no obedece a ningún concepto ni deseo de cierto bienestar o cierta tranquilidad o estabilidad social a la cual aspiramos todos. Sí, qué buen concepto, ¿eh? Yo creo que por ahí viene un poco la definición del autocuidado, ¿eh? Al que se aspira, probablemente como lo observo desde algunos sectores. Autocuidado es como sálvese quien pueda. Y la figura del Estado, entonces ahí sigue con esta agenda, con esta lógica de endeudamiento. Por lo tanto, comentábamos en algún momento del programa, muchachos, o en el break, esta situación realista, ¿ya? Y esta solución real que tiene que venir. Yo lo planteo de la siguiente forma, tal como se los dije. Si yo tengo una crisis, si yo estoy enfermo y no tengo recursos, tengo que necesariamente echar mano a lo que tenga desde el punto de vista patrimonial, efectivamente, entonces, para poder salvar o salir de esta crisis en la que esté. Una operación grande que tenga que hacerme necesariamente va a significar que tenga que endeudarme. Y eso es lo que se le está pidiendo, entonces, eso es lo que todos los economistas o los analistas, por lo menos que he leído de distintos sectores, le están solicitando al gobierno. Entonces, insisto, ¿no? Más allá del circuito esperanzador del que tú llamas, Alfredo, insisto en estos dos conceptos. La banca, perdón, está implacable y no observo desde el punto de vista de la gestión, de la administración del gobierno, de que venga una instrucción que diga, ¿sabes qué? Congelemos esto, porque efectivamente, si esto lo hubiésemos hecho a principio a principio de abril probablemente, ya estaríamos saliendo con este congelamiento de 6 meses de esta economía y ya probablemente estaríamos hablando, no tendríamos gente obligada a salir a trabajar, ¿cierto? Y tampoco tendríamos irresponsables que hayan salido a las calles porque no tendrían que haber salido. Eso, muchachos, 30 segundos para despedirnos. Cristian, Alfredo. Sí, bueno, yo creo que hemos tocado temas bastante amplios, pero la idea central con la que yo me quedo es lo del populismo, ¿eh? Hay que tener temor a los populismos justamente por cómo socava el sistema político y cómo además se generan estas medidas estúpidas, imbéciles, absurdas, con las que estamos viviendo, que nos convirtieron, como dijo Alfredo, me encantó este concepto del lazareto, nos convirtieron en un lazareto, estamos abandonados a nuestra suerte. Eso es el populismo. No hay medidas reales para que salgamos de esta crisis. Eso es lo grave de los populismos. Alfredo. Bueno, yo creo que hay que tenerle mucho temor, yo personalmente le tengo pánico al populismo, pero también a la improvisación de las autoridades. Las autoridades, es cierto que no hay manuales
para responder a ciertas realidades que son nuevas. Pero la improvisación, cuando están de por medio vidas de personas, no solamente en lo sanitario, sino que también en otros aspectos que tienen que ver o dicen relación con la salud mental o con la economía, yo creo que hay que disminuirla, ojalá cercana, o hacerla cercana a cero. Yo creo que la improvisación debe ser de alguna forma desechada y llevar adelante medidas reales, una mayor conexión con lo que realmente está viviendo la sociedad. Y Magallanes yo siento que está siendo abandonado a su destino. Arréglensela como puedan. Total, en Santiago ya se volvió a cierta normalidad. Y creo que eso es absolutamente dañino para nuestra región y para nuestros habitantes. Bien amigos, esto ha sido escenario social, el análisis que hemos preparado para esta semana respecto de lo que ha venido ocurriendo con la noticia a nivel nacional. Un abrazo fraterno a todos. Como siempre nos despedimos de nuestra comunidad, nos vemos en la edición siguiente de Escenario Social. Cerramos el telón y estos actores, ¿cierto? Nos sacamos el maquillaje y nos vamos a hacer cada una de nuestras actividades. Un abrazo a todos. Un abrazo, nos vemos, que esté bien. Chao, chao.